Bienvenidos a Descubre tu Historia, un canal diseñado para ayudarte o enseñarte a realizar tu historia, a descubrir tus raíces, a hacer investigación online y a resolver conflictos cuando te encuentras con un muro de ladrillo. Yo soy Rufina Reyes y este es tu canal Descubre tu Historia y estoy muy feliz de poder estar aquí en el día de hoy. Y siempre lo primero que nos dicen es que investiguemos y comencemos a realizar nuestra historia familiar por nosotros mismos. Por donde nosotros debemos iniciar desde un principio es por analizar qué cosas hay alrededor mío, qué cosas hay en mi casa que pueden darme pistas en cuanto a mi historia. Un ejemplo son las fotografías y nosotros podemos chequear si estas fotografías tienen alguna información que puedan revelarnos algo. Por lo general, la mayoría de las fotografías pueden darnos mucha información en cuanto a muchas cosas. Y entre las cosas que una fotografía puede enseñarnos es quiénes son las personas que están ahí. Después que nosotros vemos una fotografía, especialmente si es una fotografía donde hay personas que nosotros no conocemos, podemos indagar quiénes eran esas personas, qué parentesco tienen ellas unos con otros, qué relación podrían ellas tener conmigo, qué estaban haciendo en ese momento en la fotografía. Una fotografía puede hablarnos y decirnos muchas cosas. Y otra cosa bien importante que podemos buscar alrededor de nosotros son los documentos donde prueben la identidad de las personas, por ejemplo, yo primero, y también de las personas que están a mi alrededor, y ver qué son ellos conmigo, qué relación puede haber habido entre esas personas y nosotros. Suena como un cliché, como bueno, pero eso es lo lógico. Se supone que si yo vivo con mi mamá, pues hay un documento que prueba que esa es mi mamá. Pero de ese documento nosotros tenemos que tener una constancia de que así es. Y por lo general dentro de los documentos se revelan muchas otras verdades que a veces, por ejemplo, nosotros no sabíamos. Un ejemplo, si yo fui una persona que emigró pequeña a un lugar y me bautizaron en X sitio, muy probablemente dentro de mi acta de bautismo pues estén los nombres de los padrinos. Y posiblemente ese padrino fue un tío, o un primo, o un hermano, o un familiar, o un vecino. Y yo no supe nunca quién fue. Por medio del documento yo puedo darme cuenta quién fue esa persona. Entonces, por eso es que es bien importante buscar entre los documentos y extraer toda la información que puedan tener, no simplemente los datos que puedan ser pertinentes a mí, como es mi fecha de nacimiento o mi fecha de bautismo o mi nombre, sino que hay mucho más datos de lo que uno puede creer dentro de un simple documento. Entonces, por esto es bien importante que a la hora de nosotros buscar, podamos buscar dentro de todos nuestros documentos y revisarlo. Una vez nosotros hayamos buscado en nuestros propios documentos, pues seguimos con el documento de la siguiente persona. Un ejemplo, si yo encuentro mi acta de nacimiento y ahí dice que mi madre se llama, por ejemplo, Inés Reyes, pues ahí yo voy a buscar ahora quién era Inés Reyes, en el caso de que yo no sepa, y documentos que testifiquen de quién era ella. Entonces, así yo voy a poder tener un control y voy a poder llevar un orden de que mis documentos estén organizados y vayan probando cada cosa que yo voy estableciendo en mi historia familiar. Porque si en mi historia familiar yo digo que mi madre se llama Inés Reyes, ahora que todos me conocen pueden estar claros de que es así. Pero dentro de 200 años, donde otras personas estén buscando, por ejemplo, su genealogía, quizás no puedan tener la evidencia porque yo solamente lo escribí, pero no dejé la evidencia. Y la evidencia que voy a dejar son los documentos que lo prueben. Entonces, por eso es bien importante que cuando estemos realizando nuestra historia personal, vayamos registrando todo lo que nosotros vamos encontrando y lo vayamos guardando como testimonio de las cosas que nosotros vamos estableciendo al escribir nuestra propia historia. Luego de nosotros iniciar con nuestros propios documentos, pues hay unos cuantos registros que son bien importantes y que pueden darnos muy buenas pistas para nosotros seguir buscando. Después que nosotros tenemos todo lo que hemos podido recopilar a nuestro alrededor, pues hay unos cuantos documentos que nos van a ayudar. Y uno de estos son, por ejemplo, los registros de censo. Supongamos que yo quiero saber
dónde vivió, por ejemplo, mi bisabuelo, pues yo puedo ubicar entre los años que él vivió, en el lugar que él vivió, y ver qué registro de censo está disponible online, o que yo pueda ir a visitar el lugar y poder investigar dentro del registro y poder entonces investigar dónde a él lo censaron. Por lo general, mayoría de las veces, donde te censan es donde tú vives. Entonces, cuando tú haces esto, tú puedes tener muchas pistas acerca de quién fue tu bisabuelo o tu tatarabuelo o la persona que tú estás buscando. El censo nos da muchas pistas interesantes. En él podemos encontrar, por ejemplo, el nombre de la persona que era el cabeza de la familia. Pero no solamente es, sino que también nos da los nombres y los apellidos de todas las personas que vivían en ese hogar. Y nos dicen las edades y el sexo. Y nos dicen si era soltero, si era casado, si era viudo. O sea, nos da esos detalles. También nos dicen la profesión o a lo que esa persona se dedicaba al momento del censo. Y, por ejemplo, puede llegar un momento en el que la familia conoció al antepasado y dice, no, porque él era agricultor. Y después dice uno, no, porque él era mecánico. Y puede haber una discusión. Y rastreando los registros de censo, podemos ver que durante un tiempo, por ejemplo, él fue agricultor y durante otro tiempo fue mecánico, por decir así, por poner simplemente un ejemplo. Entonces, por esto el registro de censo puede ayudarnos a encontrar muchas cosas bien importantes de la persona que nosotros estemos investigando, que puede ser un ancestro cercano o lejano a nosotros, pero podemos encontrar muchas pistas importantes. También el registro de censo, mayoría de las veces, nos dice la nacionalidad de la persona. O sea, no solamente dónde está viviendo, sino de dónde vino. Por ejemplo, muchas veces dice, bueno, en esta casa vive fulano de tal. Bueno, por ejemplo, muchas veces nos dice, en esta casa vive el señor Pedro Pérez y dice que él vivía en España, por mencionar un lugar. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de qué nacionalidad eran nuestros antepasados también, por los registros que nosotros podemos encontrar en los censos. Otro registro que es bien interesante y que es un registro que nosotros debiéramos ponerle mucha atención para ubicar a nuestros ancestros son los directorios telefónicos. Muchas ciudades y muchos países guardan registros de todos los directorios telefónicos y en esos directorios mayormente está registrado el nombre de la persona, la profesión, muchas veces sale también, la dirección, y esto puede darnos a nosotros muchas pistas de quién esa persona era. Porque, por ejemplo, si esa persona, algunas veces, por ejemplo, dice si esa persona era el propietario o si vivía alquilado en esa propiedad. Entonces, ahí nosotros podemos armar un mundo de conclusiones en cuanto a lo que nosotros estemos buscando. Si, por ejemplo, yo estoy buscando a alguien que yo creo que tenía una propiedad, pero no estoy seguro de si la propiedad era de él o no, es posible que en un registro de direcciones nos den una pista de si la propiedad de esa persona era alquilada o si era propia. Entonces, por eso es que el registro de direcciones, por eso es que es tan importante. Y tiene una gran ventaja, y es que a diferencia de los registros de censo, los registros de directorios, mayoría se llevan año tras año. Entonces, tú puedes rastrear a una persona año por año en las diferentes ubicaciones que la persona o la familia vivió, guiándote por el registro de directorios. Si te guías por el registro de censo, podrás ver que en X tiempo vivió en un sitio, pero 10 años más adelante o estaba viviendo en el mismo sitio o estaba viviendo en otro lugar. Pero si fue mudándose muchas veces, durante esos 10 años tú no vas a saber los otros lugares, de acuerdo al registro de censo. Pero con los directorios tú puedes saber que esa persona vivió 2 años en un sitio, vivió 3 en otro, vivió 4 en otro, que ahora está en otro. Entonces eso es lo que tiene muy de ventaja, o sea que tiene ventaja el directorio con relación
al censo. Entonces, ese es un documento que si nosotros podemos ubicarlos, a veces están online, muchos países lo tienen online, nosotros podemos ubicarlos. Mientras más desarrollado el país, más registros tiene disponible. Pero algo que yo le voy a decir es que no se desanimen porque no encuentren registros, porque las bases de datos y las páginas están desarrollando cada día más y más contenido, es decir, más y más registros están disponibles todos los días, o sea, todos los días se abren millones de registros para que el público pueda encontrarlos y puedan tener más acceso a informaciones que son bien importantes para nosotros. Entonces, si yo busco a alguien hoy y veo que hoy no hay registro de ese tipo o de ese año o para esa persona, no debo decepcionarme. Y le voy a decir por qué. Por lo que ya le dije, que todos los días están abriendo más y más registros disponibles. Entonces, cada día, si no lo encontré hoy, dentro de un mes yo puedo volver a hacer la búsqueda y posiblemente sí encuentre. Es decir, te busqué y no te encontré hoy, pero en un mes, en una semana, en un año, sí es posible que entonces ya haya más registros disponibles en cuanto a esa persona. Y eso en verdad es algo que nosotros, que en el caso mío, por ejemplo, eso es algo que me llena mucho de regocijo porque a mí me gusta buscar y encontrar personas. Entonces, cuando estamos buscando a alguien o estamos buscando a alguien, aunque sea una persona que vivió en los 1600, mientras más registros se pueden abrir, más oportunidades tengo. Y gracias a la inteligencia artificial, pues cada día se están indexando más y más registros, como les dije ahorita. Otro lugar donde nosotros podemos encontrar mucha información acerca de nuestros antepasados y también de personas recientes son las lápidas. En una lápida nosotros podemos encontrar el nombre y apellido de la persona, la fecha en que esa persona nació y la fecha en que esa persona murió. Por lo general, aparte de un homenaje que muchas veces se escribe donde se menciona algún logro de esta persona o alguna muestra de cariño que le tenían a esta persona. Y muchas veces dice, por ejemplo, de parte de tus hijos o de parte de tu esposa o de parte de tus padres. O sea, es una dedicatoria que ahí te da pista de qué otros familiares esa persona podía haber tenido. Hay una página que se llama Finagraph y en esa página es bien fácil de buscar. Esa página es un registro de muchos cementerios. Mayormente abarca los cementerios de Estados Unidos, pero la página cada día, como le dije ahorita, ingresa muchos más registros de cementerios de otros países. Y fácilmente tú puedes encontrar tu antepasado en esa página sin tener que moverte de tu casa. Y para buscar en esa página es bien fácil. Tú solamente entras a Finagraph, inmediatamente tú vas a escribir el nombre de la persona y la fecha aproximada en la que tú crees que esa persona falleció. No es necesario que sea exacta, si la tiene exacta mejor. Pero tú ingresas tu fecha aproximada o tu fecha exacta y si sabes el cementerio lo pones. Si no sabes el cementerio, no estás seguro, mejor no lo pongas, porque si pones, por ejemplo, vamos a decir que hay un cementerio que se llama Cristo Salvador, si pones Cristo Salvador y no está ahí, pues no te va a arrojar ningún dato, porque no lo van a encontrar ahí. Pero si pones si no sabes el cementerio y no pones ninguno, pues te va a buscar en toda la base de datos. Y es posible que tú encuentres a tus seres queridos que están perdidos por ahí. Entonces, es una buena opción para buscar también. Si eres, por ejemplo, de un pueblo o de un campo o de un lugar cercano, tú puedes visitar los cementerios locales donde esa persona vivió. Si no están indexados todavía, mayoría de los países así como lo nuestro no están indexados, entonces tú puedes ir personalmente, dar un viaje y conocer a esas personas, o sea, visitar esos lugares y ver la información que tú puedas obtener ahí. Y algo que es fundamental dentro de la genealogía son los registros vitales. Los registros vitales son, por ejemplo, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas de defunción. Esos son los registros vitales. Entonces, esos registros sí que son ricos y son una prueba real de la existencia de una persona, de que una persona existe o existió.
Mayoría de esos registros son registrados por el gobierno y no se pueden como alterar fácilmente. O sea que estamos hablando de que son fuentes muy confiables. Y un registro puede decirnos muchas cosas en cuanto a la vida de una persona. Debemos tener un poquito de cuidado con ello porque no es tampoco que son infalibles, que no tengan error. Muchas veces sí tienen error. Por ejemplo, pueden tener la fecha mal puesta o puede la persona haber mentido y decir que la fecha fue otra. O sea, la persona que fue a declarar el acontecimiento, o pueden haberse un cambio de nombre, un traspapeleo, pero en su mayoría y en general, la mayoría son documentos confiables. Y por ejemplo, si yo estoy analizando un documento y estoy buscando los familiares de alguien, ¿verdad? Y dice que esa persona ya falleció, encuentro su acta de defunción y veo, me pongo a leer el acta, me dice que su esposa, vamos a decir que el señor se llamara eh, Pedro Pina, parece un nombre, y que su esposa era María Celeste, y que su esposa era María Celeste Fortuna, que su papá y su mamá eran Pablo Pina y Nuria García, por ejemplo. Ahí ya yo tengo muy buena información, ¿verdad? También me está dando, con eso me está diciendo, a veces dice, por ejemplo, si era hijo de una persona y ya la persona está fallecida, te dice, era hijo del difunto fulano de tal. Entonces, esa es una pista. Ahí me está diciendo que ya el padre para esa fecha estaba muerto. Ya yo tengo una idea de por dónde, si quiero buscar al padre, por dónde podría encontrarlo. Es decir, lo voy a buscar en los registros vitales antes de esa fecha, porque ya yo sé que en esa fecha que murió el hijo, ya el papá también estaba muerto. Entonces, cuando pues, leemos el documento, debemos ir interpretando. Supongamos entonces que sigo leyendo y dice que el declarante fue Emilio Pina y que el declarante dijo que era hermano del fallecido. Entonces ahí ya yo tengo también un hermano del fallecido. Entonces, por eso es que esos registros pueden darnos mucha información en cuanto a lo que es la familia y no solo como el simple dato de quién era que estaba ahí, cuándo nació, cuándo murió. No, ahí hay mucha información. A veces están los testigos y los mismos testigos son familiares, son vecinos. A veces están los padrinos, están los compadres, está el cura, quién fue el cura en esa ocasión, y todo viene siendo como un engranaje de la realidad que vivieron esas personas en su tiempo. Realmente la historia familiar es algo muy, muy bonito y nosotros podemos desarrollar habilidades para nosotros y para ayudar también a los demás. Ya para terminar, no me quiero ir sin antes hacerle una práctica de cómo buscar rápidamente en los registros de Family Search. Vamos a nuestra página de Family Search, le damos a buscar, inmediatamente le damos a registros y cuando ya estamos en registros vamos a escribir el nombre y el apellido de la persona que nosotros vamos a buscar. En este caso, yo estoy buscando a mi abuelo que se llama Ciprián Reyes. Y él era de Mata de Palma, no, mentira, él era de El Ceibo, República Dominicana, y lo voy a poner exactamente así. Y voy a ponerle el año aproximado en el que él vivió y le doy a buscar. Y ustedes van a ver que me va a arrojar mucha búsqueda. En este caso fue fácil porque ya yo sabía que él está ahí, pero ustedes se sorprenderán de lo que podrán encontrar en los registros de ustedes. Por ejemplo, ese que está ahí es mi abuelo y pueden ver la cantidad de resultados que me dio en cuanto a él. Ahí me está dando el acta de nacimiento de él con sus hijos, su acta de matrimonio, su acta de defunción y creo que hay otros registros ahí. Y todo, mayoría de esos Ciprián Reyes, hasta ese que está ahí, ya no es familia mía, pero los que resultaron al principio sí. Sé que nosotros podemos entender esto, pero ustedes saben, es algo que se requiere de mucha paciencia y de un poquito de conocimiento, pero nada que nosotros no podamos hacer. Recuerden que nosotros podemos porque nosotros queremos. Y espero que puedan tener una bonita experiencia indagando en su historia familiar y que la luz del Señor les acompañe en todo momento.